Mis hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado para todos. Qué gozo y qué privilegio de estar aquí con ustedes en esta mañana de sábado, que venimos a honrar y a glorificar el nombre de Dios. En esta semana que hoy comienza de conferencias, vamos a tratar una temática acerca de nuestra mayor esperanza. Muchas gracias. Temas alusivos a la segunda venida, lo que nosotros más anhelamos en nuestra vida, ver a Jesús, venir en gloria y por supuesto estar preparados para ir a vivir con Él por la eternidad. Así que desde ese momento estás invitado a venir todas estas noches. Mañana será el único día que empezamos un poco más temprano, a las 5:30 de la tarde, pero a partir del lunes hasta el viernes estaremos de 6:45 hasta 8 de la noche. Así que esperamos contar con su asistencia, con su apoyo y que puedas también invitar a tus amigos, familiares, personas que tú crees que necesitan a Jesús. Yo sé que tú conoces a gente que necesita a Jesús y Dios te va a utilizar esta semana también para invitarlos, para que también puedan tener y disfrutar nuestra mayor esperanza. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios, en este momento vamos a abrir tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo, Señor. Queremos rogar que el Espíritu Santo nos ilumine y grabe la verdad divina en nuestro corazón, que podamos vivirla, Señor, y disfrutar cada momento de nuestra vida, aguardando la bienaventurada esperanza y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, la historia del pueblo de Israel respecto a la venida del Mesías en su primer advenimiento es un claro ejemplo para nosotros, que quizás como pueblo podamos centrarnos en nuestros privilegios, ocuparnos tanto en nuestras tareas, que podamos ignorar las señales del regreso de Jesús y tristemente no estar preparados para ese evento maravilloso. Así que a través de esta semana vamos a mirar algunos aspectos importantes respecto al pueblo de Israel y a las enseñanzas de Jesús, que nos hablarán claramente acerca de la preparación que usted y yo debemos hacer para estar listos para cuando Cristo venga. Desde que el pecado entró en el mundo, tristemente este mundo fue degradado, nuestra raza que usted y yo no conocimos, cómo serían esas gloriosas capacidades que tenía el ser humano, todo fue reducido a la nada por causa del pecado. Pero en ese preciso momento, cuando el ser humano cayó en el pecado, para los grandes fracasos del ser humano, Dios tiene grandes soluciones. Y en ese momento Dios va en busca de Adán y en busca de Eva y les da una promesa que llenó el corazón de esperanza de estos primeros padres. Y la encontramos en Génesis 3:15, donde textualmente dice así la palabra de Dios. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. Esta promesa de que iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de esa serpiente que hizo caer a la pobre Eva en el pecado, ese libertador vendría a aplastar esa cabeza. Y entonces el corazón de Eva, el corazón de Adán empezó a palpitar de gozo al escuchar esas hermosas palabras de Dios, de que la vida no iba a terminar con la muerte y la destrucción, sino que Dios iba a enviar un libertador. Ellos entonces, con ese gozo y con esa esperanza en su corazón, empezaron a transmitir de generación en generación esa venida del Mesías. Pero en la generación de Enoc, el cual caminó con Dios, este hombre tan fiel, tan justo como lo presenta la Biblia, que en su diario caminar se la pasaba todo el tiempo en su mente y en su corazón con ese gozo, un día comenzó a pensar de que los muertos quizás no iban a volver a vivir.
de que la esperanza del ser humano, porque ellos, recordemos que vivían largos periodos de tiempo, eran muy longevos, pero al ver la muerte de las personas que él tanto amaba, quizás se imaginaba que no iban a volver a resucitar, que no iban a volver a vivir. Así que entonces el Señor a este hombre justo y piadoso se le apareció y le mostró en su palabra, está registrado en el libro de Judas, que Enoc vio al Señor venir con sus santas millares de ángeles. Entonces eso, el corazón de Enoc fue llenado de gozo y alegría. Y esta esperanza en el advenimiento del Mesías fue cada día aumentada por las explicaciones o por las indicaciones que el Señor le daba a los santos profetas. Recordemos que Abraham fue el amigo de Dios, y Dios le dijo a Abraham que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que en la simiente de él iban a ser benditas las naciones de la tierra. Así que entonces el pueblo de Dios comenzó a albergar, después del diluvio, otra vez el concepto de que iba a venir un libertador e iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero el pueblo fue a la cautividad a Egipto y tristemente vivió más de 400 años esclavos. El pueblo perdió en la esclavitud el gozo, la esperanza, porque quizás nosotros no hemos sido esclavos de alguien. Lo que sí hemos sido esclavos son de hábitos malos, del cual el Señor también nos va a liberar. Amén. Pero entonces ellos, por causa de esa esclavitud, se les olvidó el concepto de que iba a venir un libertador. Así que a través de Moisés, en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés que de en medio del pueblo, de esos mismos que eran la simiente de Abraham, Dios iba a enviar un profeta, iba a levantar un profeta como yo, dice Moisés, y a él debían oír. El pueblo entonces empieza nuevamente a guardar en su corazón, a atesorar esa promesa, a albergar, a añorar esa promesa de la venida de un Mesías. Durante la salida del Éxodo, Dios como lo sacó con brazo fuerte y extendido, había un rey que le tenía temor al pueblo, el rey Balac, y ese rey, como le tenía temor al pueblo, contrató a un falso profeta para que maldijera al pueblo de Dios. Después de luchar con Dios y de hablar con Dios, o Dios con este profeta rebelde, Dios le dice: tú solamente vas a decir lo que yo ponga en tu boca. Y entonces recibió la suma de dinero para proferir maldiciones sobre el pueblo. ¿Y qué le dijo el profeta al rey Balac? Le dice una de tantas frases, le dice lo siguiente que podemos encontrar en el libro de Números, el capítulo 24, versículo 17. Números 24, 17. Y entonces este profeta, lleno del Espíritu Santo, dice lo siguiente: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel, el cual herirá a las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Dios le dice al profeta que la visión, que la venida del Mesías no era para sus tiempos, pero que iba a levantarse, a salir la estrella de Jacob, el cual iba a destruir a los pecadores de ese tiempo. Y el pueblo comienza a guardar en su corazón. El pueblo va a la tierra de Canaán, disfruta la tierra de Canaán, una tierra que brotaba leche y miel, pero empieza a olvidársele esa promesa, y entonces habían dioses alrededor de Israel, los cuales eran muy llamativos. El tipo de adoración pagana era muy llamativa para Israel, y estos hijos de Dios se olvidaron de Dios y empezaron a adorar otras deidades que la gente se había inventado, pero que para ellos eran lo real. Y tristemente Dios tuvo que tomar una decisión después de darle tantas oportunidades de arrepentimiento al pueblo. El pueblo no iba más. Dios dijo que el pueblo iba a desaparecer, no porque Dios así lo quisiera,
sino porque el pueblo se apartó del Señor. Y fue llevado al cautiverio de Asiria en el año 722, desapareció el pueblo de Israel. 10 tribus dejaron de existir, pero quedaron 2 tribus al sur en Judá, y esas 2 tribus estaban también a punto de desaparecer por su rebeldía, porque aún al tener ese ejemplo de los antepasados o de sus hermanos del norte, decidieron seguir adorando ídolos. Y entonces Dios le dice a través de Isaías, dándole un campanazo de alerta: hijos, no se vayan, porque el amor de Dios es tan grande que a nosotros nos invita en cada momento para que no lo abandonemos, porque sabe que si lo abandonamos sufriremos a merced del enemigo. Y en Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, Dios le da una esperanza al pueblo para después del cautiverio babilónico, porque el pueblo, por cierto, tendría que ir a pasar 70 años de su vida en Babilonia a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Pero después de ese cautiverio babilónico, Dios le daría otra oportunidad al pueblo para que su esperanza, la cual había puesto en ellos, volviera nuevamente a despertarse, a vivir. Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, Dios le dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Desde ese momento, todas las vírgenes, todas las mujeres, las niñas, los padres empezaron a inculcar en el corazón de los hijos, de las hijas, que el Salvador, el Redentor, el Mesías, el ungido iba a venir a través de una mujer virgen. Y allí todas empezaron a guardar su castidad. ¿Saben? Hoy la sociedad nos enseña otra cosa diferente. Vivimos una sociedad corrupta. Pero ustedes y yo, como padres, que tenemos hijas, que tenemos hijos, debemos, por la gracia de Dios, enseñarles la castidad, enseñarles a que cuiden su cuerpo como templo del Espíritu Santo, aunque a través de ella no van a ser el Mesías, pero sí las va a preparar para tener hogares sanos y para vivir por la eternidad con Jesús. El capítulo 9, el versículo 6 de Isaías nos da otra descripción: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado del imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora para siempre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Este Mesías iba a venir a sentarse en el trono de David, iba nuevamente a catapultar al éxito a la nación de Israel. Y para los israelitas, ellos deseaban que estas promesas se llevaran a su cumplimiento, porque Dios les había dicho que ellos serían cabeza y no cola, que ellos serían la máxima potencia mundial. Y si hubieran aceptado a Jesús, por cierto, lo hubieran hecho y hubieran llenado del conocimiento de la gloria de Dios toda la tierra. Usted y yo quizás no seremos adventistas del séptimo día, sino israelitas del séptimo día, esperando la consumación de todos los tiempos. Pero gracias al Señor hemos recibido esa herencia a través de su palabra, de tal modo que usted y yo somos el Israel espiritual, el cual hemos heredado esta maravillosa promesa. Dios le prometió a ellos que le anunció a ellos la obra que iba a hacer el Salvador. Isaías 53, usted se lo sabe. Por lo menos se sabe un versículo: angustiado y experimentado en quebranto, varón de dolores, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La obra que iba a hacer, mas ellos no le prestaron atención porque querían ver a un rey sentado sobre un trono, sobre el trono de David. Dios les anunció también el lugar de su nacimiento, porque ustedes saben que a través de que pasa el tiempo, ustedes y yo
que quizás de niños nos han anunciado nuestro Padre que nos va a dar un regalo, pero a veces vemos que el regalo no llega porque no lo sabemos de niños, pero los recursos no los hay quizás. Entonces el Padre tiene que decir, ahorita no, además te voy a dar una bicicleta, pero va a ser cuando ganes el año. Es nuestro deber como estudiantes ganar el año, pero nuestros padres nos recompensan por cumplir con nuestras obligaciones. Pero llega el fin de año y resulta que mi padre no tuvo el dinero para comprarme la bicicleta que yo tanto deseaba. Pero entonces me dice, hijo, en este momento no te puedo dar la bicicleta, tú ganaste el año, pero te voy a dar este carrito. Pero el próximo año te voy a dar una bicicleta, una todoterreno con cambios. Ya tú vas a estar más grande y entonces la podrás manejar. Y entonces eso llena de gozo el corazón, a pesar de que no se cumplió la expectativa que tenía, llena de gozo mi corazón porque voy a recibir una recompensa mucho mejor. Ahora Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes les voy a levantar un profeta como yo, les voy a traer uno que los va a catapultar y los va a poner por encima de todas las naciones. Va a ser el libertador. Pero no llegaba, el tiempo pasaba y no llegaba y pareciera que Dios se hubiera olvidado de la promesa. Pero no, Dios nunca se olvida de lo que ha prometido. Dios siempre tiene presente en su mente a sus hijos y las promesas que nos ha hecho. Y en el capítulo 5 de Miqueas, Dios le dice el lugar de su nacimiento. Después del cautiverio babilónico, después de que vinieron de la esclavitud allá en Babilonia, ahora Dios les anuncia nuevamente que el lugar exacto donde iban a nacer, de modo que nadie lo ignorara. Capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ustedes se imaginan los habitantes de Belén cómo se sentirían de gozosos, de felices el saber que en su propio pueblo iba a nacer el libertador, el Señor de Israel? Eso llenaría de orgullo sano a los habitantes de Belén. Quizás usted se sintiera privilegiado o orgullosamente sano, si se puede utilizar esa expresión, el hecho de que de su pueblo, de sus amigos, de aquellas personas que usted conoció, hoy estuviera de presidente ese amigo que creció con usted en la infancia. Quizás la distancia, el tiempo los separó y no tienen ya contacto ni telefónico, pero usted dice, no, yo crecí con él. Eso sería una satisfacción, aunque sería mucho mayor al saber que el Salvador de este mundo sería aquel con el cual yo me relacioné desde mi infancia. Estas personas, el gozo, el corazón palpitaba de alegría, el saber que vendría el Salvador y que quizás sería su vecino, o quizás sería yo mismo. Se podía preguntar alguno, ¿será que Dios me ha escogido a mí por ser aquí de Belén? Pero el tiempo pasó y el tiempo hace su efecto. Y otra vez, después del cautiverio babilónico, el templo fue destruido por Nabucodonosor y tristemente este templo, que era el centro de la economía judía, ellos giraban en torno al templo. Para ellos el templo era lo más importante. Quizás para nosotros la iglesia no es tan importante como para ellos era el templo. Quizás nosotros venimos a la iglesia cada 8 días, cada vez que hay conferencia, pero hace parte de nuestro estilo de vida, pero no es todo. Para ellos era el sistema de sacrificios, el cual apuntaba al Salvador. Nosotros venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios. Amén. Y debemos hacerlo con los motivos correctos. Pero el templo estaba destruido y Dios le dio el privilegio a Zorobabel de liderar la construcción del templo. Y ahora hacen una pregunta en el capítulo 2 del libro de Ageo, el versículo 3. Ageo capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra de Dios:
Versículo 1 dice que vino la palabra de Dios a Ageo, y Ageo debía decirle estas palabras a Zorobabel, el versículo 2, y las palabras era la siguiente: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? La gloria del templo, aquel templo que construyó Salomón, que el sacrificio descendió fuego del cielo y lo consumió, que Dios mismo encendió ese fuego y ese fuego fue llevado allá al tabernáculo, al lugar santísimo, al lugar santo, donde se ofrece el incienso. Esa misma gloria de Dios. Hubo la inauguración de este templo, pusieron el becerro, el cordero, y no hubo fuego del cielo que consumiera la ofrenda. Y la gente, hermanos, lloraban al ver que no tenía sentido lo que habían hecho, que este templo era incomparable con el otro templo, y la esperanza se fue por el suelo. El gozo se disipó, y la tristeza y las lágrimas inundaron los corazones de aquellas personas. Hay cosas en nuestra vida, situaciones reales que enfrentamos día a día, que quizás no cumplen nuestras expectativas, y la esperanza que teníamos, la esperanza que veíamos, se disipa como la neblina de la mañana. Pero Dios le dice nuevamente a ellos lo siguiente en el capítulo 2, en el versículo 7. Versículos 6 y 7. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces usted se imagina a Zorobabel, que estaba triste, apesumbrado, que al sumo sacerdote que lloraba, al pueblo que veía con tristeza que el sacrificio no fue consumido. Se lo imagina escuchando esa palabra, que ese templo en el cual ellos estaban, ese templo en el que estaban pisando, sería lleno de la gloria de Dios, porque iba a venir personalmente el deseado de todas las gentes, aquel a quien Adán esperó, aquel hombre a quien Noé esperó, con quien Enoc se relacionó. Todos estos hijos de Dios fieles que durante siglos habían estado esperando la aparición del Mesías, ahora Dios le dice: ese templo en el cual ustedes están va a contener la gloria del cielo, va a venir el deseado de todas las naciones. Y eso entonces llenó de gozo nuevamente el corazón de todos los hijos de Israel. De allí en adelante todos añoraban, todos esperaban con ansias la aparición del Mesías. Mucho más lo esperaban los de Belén, porque sabían que era ese el lugar donde había de nacer. Pero esa esperanza fue frustrada. Gálatas 4:4 nos dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley para redimir a los que están bajo la ley. Y yo sé que ustedes saben un versículo de memoria que es muy cortico, que está en en el libro de Juan, en el primer capítulo, Juan 1:11. Y es triste que después de tanta expectativa, de tanta espera, de tanto sueño y añorar la promesa o el ver el cumplimiento de esa promesa, ahora dice Juan capítulo 1, versículo 11: y a lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con esa generación que estaba esperando la venida del Mesías? El profeta Daniel había dicho el momento exacto en que iba a nacer, el momento exacto en que iba a morir. ¿Por qué lo ignoraron? ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué pasó con la vida de estos creyentes en esta promesa maravillosa que llena de gozo nuestro corazón? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a mirar algunos casos de personas que estuvieron en el momento exacto cuando Jesús nació en esta tierra.
Leamos Lucas 2, 7. Lucas 2, 7. ¿Qué podemos aprender nosotros de ellos? Lucas, el capítulo 2, el versículo 7. Ya María estaba en Belén, dice el versículo 6, que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había para ellos lugar en el mesón. El Rey de gloria, el Rey del universo, aquel a quienes los ángeles se postran para adorarlo, vino a esta tierra a cumplir la misión de salvarte a ti y a mí. Y el pueblo al cual el Señor lo había anunciado que iba a venir, que debía estar preparado, ese pueblo estaba ocupado en otras cosas. ¿Qué había en ese pueblo? No había lugar para ellos en el mesón. Jesús tuvo que nacer en un pesebre, pero eso me enseña que Jesús se identifica aún con aquellos que nacen en lo más bajo de este mundo, aquellos que no tienen hogar y que nacen en los cartones. Jesús se identificó con ellos, por eso es capaz de salvarlos hasta lo sumo, dice la palabra de Dios, porque Él se unió, se identificó tanto con nosotros que entiende cada una de nuestras situaciones. Pero no había lugar para ellos en el mesón. ¿Saben qué había? ¿Qué estaba ocurriendo? Recordemos, estaba ocurriendo que César Augusto emitió un decreto de que todos tenían que ser censados. Y José y María estaban en Nazaret y entonces tuvieron que emigrar a Belén porque ellos eran de allí. Y la profecía, ¿dónde dice que iban a ser el Mesías? En Belén. Y ellos eran de allí, tuvieron que entonces migrar a Belén. Acontecimientos políticos. Hoy vivimos en una sociedad que tiene preocupaciones, distracciones que el mundo nos está ofreciendo en cada momento. Y quizás en medio de esas distracciones que el mundo nos ofrece, no tenemos lugar para nosotros, no tenemos lugar para Jesús en nuestra vida. Quizás los acontecimientos políticos. Yo les decía a los hermanos de la mañana que hay hermanos adventistas, fieles hijos adventistas de Dios, que están preocupados porque quién va a ganar, si gana el de la derecha o si gana el de la izquierda, que Colombia va a ser entonces como Venezuela. Estamos preocupados, hermanos, oremos por Colombia, oremos para que las elecciones salgan bien. Estamos preocupados tanto por lo acontecer cotidiano que perdemos de vista de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, de que usted y yo no somos colombianos, sino hijos del reino celestial. No se le olvide que usted no es de este mundo, somos peregrinos y no debemos permitir que las cosas de este mundo eclipsen esa promesa maravillosa que tenemos. Netflix para algunos puede ser una tentación grande, el fútbol para otros puede ser también. Ayer mi hijo mayor, que tiene 11 años, me dijo: papi, ¿pero qué pasa si uno ve 2 horas un partido? Yo le dije: papi, tú tienes que estudiar la Biblia, orar y estudiar la Biblia 2 horas. Y te aseguro que si tú hicieras eso en la mañana, no le desperdiciarías 2 horas de tu tiempo valioso a ver un partido, que solamente te produce una satisfacción momentánea. Hoy la gente está igual de vacía que antes de terminar el partido. Porque lo que este mundo nos ofrece es pasajero y fugaz. No te dejes ilusionar por los colores que el mundo te presenta. Que eso no llene tu corazón, sino que tu corazón sea lleno entonces de esta maravillosa promesa que Dios nos ha dado, nuestra mayor esperanza, el regreso maravilloso de Cristo Jesús, donde vendrá a buscarte a ti y a mí. ¿Hay lugar en tu vida para Jesús? Debes preguntarte eso todos los días. Dale una oportunidad a Jesús en medio de esta generación en la cual estamos viviendo. Pero en el capítulo 2, el versículo 15, hay otro grupito de personas.
los pastores de Belén, ¿cierto? Aquellos pastores humildes, dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron, ellos, los pastores, dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué privilegio será para usted y para mí que el Señor nos manifieste. ¿Dónde y cuándo va a aparecer Jesús en el cielo? Sabremos la hora exacta. Hoy no es el día de saberla. Quizás muchos de los que estamos aquí no la sabremos. Pero habrá una generación que escuchará audiblemente la voz de Dios, señalando el día y la hora en que nuestro Señor, al cual esperamos, descenderá del cielo. Estos pastores añoraban en su corazón, conversaban en ese preciso momento en que el ángel se les apareció, conversaban acerca de esa esperanza. Ellos añoraban y querían ver el cumplimiento de esta promesa, porque la conocían, porque la estudiaban, porque desde mucho tiempo lo habían estado escuchando y eso ellos habían hecho propia en sus vidas, esta promesa. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, apropiarnos de esta promesa, aferrarnos a ella, porque fiel es quien la ha prometido. Él dijo, escriben, le dijo a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No permitas que las distracciones te impidan ver el evento maravilloso de Jesús. Tú tienes que pensar en ello, tienes que soñar, tienes que hablar. Cuando tu corazón esté lleno de la palabra de Dios, se recordaba en la escuela sabática, tu mente y tus pensamientos estarán imbuidos por la palabra de Dios y entonces naturalmente hablarás de la palabra de Dios, hablarás de esta promesa, no tendrás que hacer esfuerzos para ir a tocar puertas porque es que me da pena, porque es que yo no sé. No, el Señor te utilizará de acuerdo a los talentos que tengas, pero entonces hablarás de esta promesa a otras personas. En el capítulo 2 del libro de Mateo, el versículo 1 y 2, Mateo nos presenta que vinieron unos magos de Oriente. Versículo 1 y 2 del libro de Mateo, el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El pueblo que por tanto tiempo había esperado la promesa, aquellos a quienes eran depositarios de esta esperanza, no estuvieron listos, no estuvieron preparados, y solamente 3 extranjeros, incircuncisos como los llamaban los israelitas, vieron la señal de la estrella y fueron conducidos a ella, porque su fe estaba fundamentada en la palabra de Dios, en lo que habían dicho sus profetas, a pesar de que no eran el pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios no nos garantiza que vamos a ver a Jesús. Qué rico sería que fuera así de fácil, venir a la iglesia, bautizarse y entonces automáticamente ya voy a ver a Jesús. Los del pueblo no estuvieron listos, ignoraron las señales. Miren lo que pasó. Oyéndolo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Todos los días en esta generación estamos viendo señales. ¿Y cuál señal? Señales en el mundo social. Manifestaciones, protestas en todas partes del mundo. Y esto que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos, a nosotros nos afecta porque no queremos llegar a ser como o sufrir lo que están sufriendo. Pero es una señal del pronto regreso de Jesús. Cuando Santiago dijo, he aquí clama el jornal de los obreros que por engaño les ha sido pagado. Dios todos los días nos da señales, pero tristemente algunos se turban con las señales, algunos se preocupan y les da miedo que Jesús vaya a venir. Tú no debes avergonzarte, tú no debes sentir miedo ni temor del regreso de Jesús, sino alegrarte. La palabra de Dios dice, Jesús dijo en Lucas 21, cuando sucedan estas cosas, levantad vuestra cabeza, erguíos porque vuestra salvación
está cerca. Somos privilegiados al ver una señal, pero no para atemorizarnos, sino para gozarnos de que el cumplimiento de esta promesa está más cerca ahora que cuando creímos. Dos grupos, ¿cierto? Los que se turban frente a las señales, pero aquellos que ven las señales del cumplimiento de la profecía y son conducidos a Dios, a adorarle, a honrar, a temer a Dios, a darle gloria. Y eso debe ocurrir en nuestra vida frente a las señales. No vayas a esperar señales en el cielo porque ya ocurrieron. Las señales del pronto regreso de Jesús, las que faltan por cumplirse, son imperceptibles a la mayoría. Quizás cuando descienda el Espíritu Santo, quizás te está siendo derramado sobre ti y la persona que está a tu lado no se va a dar cuenta. No esperes manifestaciones grandiosas porque ya esas manifestaciones pasaron. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es acercarnos a Dios cada día, llenar nuestra vida de su palabra, tener comunión con Él y como resultado entonces compartir con aquellas personas que necesitan, al igual que nosotros, a Jesús. En el templo habían 2 personas, solamente 2. Leí un párrafo en un libro esta semana donde decía la escritora, seguramente inspirada por Dios, ella dice, no hay 5 de cada 20 en la iglesia que estén preparados para verse con el Señor. Y si nosotros aquí somos 300 personas, no hay 5 de cada 20, no hay 30 personas, no hay 60 personas aquí preparadas. Tú y yo necesitamos prepararnos. Hoy es el momento que el Señor nos ha dado para prepararnos. No esperes prepararte mañana, no esperes prepararte. Hay gente que hoy se está preparando para el mundial más que para la venida de Jesús. Están comprando DirecTV, se endeudan por conseguir el televisor más grande porque es un evento que para ellos es importante. Porque para ellos es importante y por eso lo hacen. ¿Cuánto más importante es el regreso de Jesús y el que tú estés listo para ese encuentro? ¿Cuántos esfuerzos debemos hacer para acercarnos a Dios? Para, como le dije al comienzo de la oración, para humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y entonces Él después nos exaltará a su debido tiempo. En la iglesia habían 2 personas que estaban listos para ver la salvación porque continuamente la pasaban en la iglesia. No para cumplir un requisito, sino porque disfrutaban el servicio que hacían en la iglesia. Lucas, el capítulo 2, el versículo 25 al 28, nos dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba, al igual que usted y yo, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Yo conocí al hermano Nieto de allí de las Mercedes, quizá ustedes lo conocieron algunos. En el grupo pequeño, unos días antes de él morir, me dijo, hermano, yo estoy seguro que yo voy a ver a Jesús. Pero él esperaba verlo vivo, no ver la muerte. Pero yo estoy seguro que cuando Cristo venga, los ojos del hermano Nieto se abrirán y contemplarán al Rey viniendo en gloria. Esa era su esperanza. Y en esa esperanza murió y en esa esperanza espera el Señor levantarlo para darle su galardón. Simeón sí tuvo una suerte diferente, tuvo un privilegio mayor. El Espíritu Santo le dijo, tú vas a estar vivo. Yo no sé si el Espíritu Santo te ha dicho a ti que vas a estar vivo para cuando tú vengas, pero si quieres estar vivo para cuando Cristo venga, debes entonces empezar a caminar justa y piadosamente en la vida cristiana, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, viniendo a la iglesia por los motivos correctos. El sacerdote, que presentó la ofrenda del sacrificio que debía ser presentada,
en restitución por el primogénito Jesús. Tomó en brazos a Jesús e ignoró que en sus manos estaba aquel a quien todos los profetas habían anunciado. Ignoró que en sus manos, en sus brazos, descansaba el Rey del universo y lo entregó a los padres porque vio en ellos que no eran dignos por su vestimenta, por su humildad. Ellos esperaban una manifestación gloriosa del Mesías, ignorando que primero debía venir a morir por usted y por mí. En la iglesia hay dos grupos de personas: los que son como Ana y Simeón, que son llenos del Espíritu Santo y son conducidos por Él a la iglesia, que van a la iglesia no a ser vistos, sino a servir, que van a la iglesia a adorar y a hablarles a otros acerca de la salvación, de la consolación de Israel. ¿En qué grupo estás? ¿Con quién te identificas de estos personajes que hemos visto? ¿Con los pastores? ¿Con la multitud que no tenía lugar para Jesús? ¿Con los magos de Oriente que hicieron ese esfuerzo terrible, agotador, viajar kilómetros y kilómetros en un desierto para ir a adorar a Jesús? ¿Te identificas con Ana y Simeón? Solo aquellos que asistan constantemente al templo por los motivos correctos verán con sus propios ojos la salvación de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Y tú tienes ese privilegio, pero también tienes la responsabilidad de compartir con otras personas esta esperanza gloriosa que has recibido. Una hermosa niña de 15 años, joven, empezando a vivir, enfermó de muerte, quedando ciega y paralizada. Los médicos hicieron todos los esfuerzos posibles para salvarle la vida a una niña de 15 años que está empezando a vivir. Pero por más esfuerzos que hicieron, su salud iba empeorando cada día más y más. Así que el médico reunió a sus padres y les dijo: de seguro que la niña ya ha vivido sus mejores momentos. No, exclamó la niña, no, doctor, mis mejores momentos están todavía en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Por muchas dificultades, por muchas pruebas, peligros, tristezas, angustias que tú puedas pasar, a pesar de que tus esperanzas han sido frustradas, a pesar de que tú esperabas ver a Jesús venir en el año 2000 y han pasado 18 años y no ha venido, a pesar de que las expectativas no se han cumplido, Dios no se ha olvidado de la promesa. La promesa permanece firme, porque firme y fiel es quien la prometió. A pesar de que tú solamente has experimentado dolor y sufrimiento, hoy en el nombre de Jesús te digo que tus mejores días todavía están en el futuro, cuando Cristo venga, y entonces puedas ir a vivir con Él por la eternidad. Él dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya existen. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré junto a mí, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oh, mis hermanos y amigos, no permitas que las cosas de este mundo eclipsen nuestra mayor esperanza. Hoy el Señor te invita en esta mañana a que recibas esta promesa, a que fortalezcas esta promesa y puedas entonces prepararte y preparar a otros para ese encuentro maravilloso cuando Cristo, nuestra mayor esperanza, aparezca en las nubes de los cielos para llevarnos a vivir con Él. ¿Cuántos quieren ver a Jesús venir en gloria? ¿Cuántos quieren estar preparados para cuando Cristo venga y ser trasladados al cielo? Amén. Los invito para que se coloquen en pie en respuesta
a esta decisión que han tomado.